Este programa es presentado por Restore 7 TV, ahora disponible en la web, Apple y Android. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo en qué parte del mundo te encuentras. Hablamos para el mundo de habla hispana, RISE Latinoamérica, pero sabemos que hay hombres y mujeres de Dios en todas partes del mundo, posiblemente desde el Asia o Europa. Tú que hablas español te vas a conectar con este programa. Un programa Johnny Englo sin filtros, para poder hablar una perspectiva profética, bíblica, para estos tiempos. Johnny, que Dios te bendiga. Es una alegría estar contigo. Un saludo para nuestra audiencia del mundo de habla hispana. Buenas tardes, Carlos, y para nosotros por lo menos es buenas tardes y buenas tardes, o como dices, días, noche, lo que sea para nuestra audiencia de, de Latinoamérica, bueno, también en los Estados Unidos, los de habla hispana. Y es un placer poder estar otra vez contigo, Carlos, y con la audiencia. Muy bien, Johnny. Estamos cada semana trayendo una perspectiva con el propósito de expandir la perspectiva de cada hombre y cada mujer que desea ver en esta tierra la manifestación del reino de Dios, que desea que lo que Jesús nos dijo en la oración, venga a tu reino y hágase tu voluntad, tanto como sucede en los cielos, suceda también en la tierra. Tenemos esa firme convicción. Ahora, Johnny, Jesús estuvo en esta tierra. Dios se hizo hombre y Jesús estuvo en esta tierra. Y en un momento dado, Jesús nos habla sobre la iglesia. Qué interesante, porque en la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento solo 2 veces la palabra iglesia, ¿no? Y en un pasaje en el cual Él nos invita a meditar acerca de la iglesia. Así que creo que hay una pregunta. ¿Cómo se entiende el rol de la iglesia en los 7 montes? Esa es una pregunta que necesitamos entender. La iglesia ha crecido más de 2.500 millones sobre la faz de la tierra, tienen fe en Jesucristo, muchos se congregan, participan de una iglesia, pero creo que necesitamos tener una claridad con respecto a cómo entender el rol de la iglesia dentro de esta revelación, dentro de esta perspectiva y de este mandato, el mandato de los 7 montes. Bueno, sí, precisamente, Carlos, eso es una tremenda pregunta. Yo sé que muchos pastores también me preguntan, seguro te preguntan también, ¿cómo se conecta lo que llaman algunos el ministerio quíntuple, los 5 ministerios? ¿Cómo va eso con este mensaje de los 7 montes? Y porque tratan pues de ver cómo encaja esto. Y queremos eh, responder a eso. Y sí, tú mencionaste que no hay muchos pasajes en la Biblia acerca de la iglesia. Y quizás para algunos no entienden aún que cuando Jesús habló de su iglesia, bueno, vamos a leer ese pasaje para tener punto de referencia, ¿no? Ese pasaje es en Mateo capítulo 16 y versículo 18, donde Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, eh, cuando él dijo edificaré mi iglesia, lo que no agarramos rápido, porque parece, bueno, interesante iglesia, nos viene a la mente pues un templo normal, común, de cemento quizás,
pero él Ujú, usó una palabra que nunca había sido usado religiosamente antes. Las palabras religiosas del momento, podemos decir, fueron templo y sinagoga. Y eso eran el contexto de ese día. Pero él no dijo, yo edificaré mi templo, ni tampoco dijo, yo edificaré mi sinagoga, sino que usó una palabra que en el griego es una palabra eclesia, la forma como básicamente se escribe y se pronuncia, de donde sacamos la palabra iglesia, pero dijo, edificaré mi eclesia y las puertas del infierno del Hades no prevalecerán. ujú. Y quizás un poco de shock, tanto para Pedro, los discípulos, los que están escuchando, porque vas a edificar una eclesía. La eclesía era una palabra, como digo, no religiosa, y era usada para describir eh, algo, una realidad de ese día, donde había una participación cívica. La Ujú, palabra en el griego, eka, no, ek significa salir de, ujú. eran las personas que salían de sus casas en forma responsable para reunirse sobre asuntos del vecindario, del pueblo, de la ciudad, y eran personas que entre ellos tomaban decisiones de cómo contrarrestar a los retos del pueblo, de la ciudad, de la comunidad, o cómo avanzar algunas cosas positivas, ¿no? No solo siendo anti algo, pero viendo cómo traer especialmente ayuda económica a su área. Entonces, ese es el contexto de ellos. Pero él dijo, yo edificaré a mi eclesía y las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, primeramente queremos Ok. notar ese punto muy importante, ¿no? Qué, qué, qué esclarecedor, Johnny. Sí, Porque tú acabas de decir, Jesús no usó un término que usualmente se asocia a la vida de fe o a la vida de culto, de ceremonia religiosa. Está usando un término que en la cultura se utilizaba, en los reinos de aquellos lugares se utilizaba, ¿no? Una asamblea, como tú dices, era la convocatoria de ciudadanos y sabemos en aquellos reinos cómo se obtenía la ciudadanía, tenían que ser ciudadanos legítimos, que les daba el derecho a participar en una asamblea para deliberar asuntos de la ciudad. Y en la Biblia lo encontramos, Johnny. Eso está en el famoso evento que acontece en Éfeso. En Éfeso se lleva a cabo un evento y hasta 3 oportunidades encontramos allí que hay una convocatoria de la asamblea para resolver un asunto, pero no sabían cuál era el asunto y cuando exponen, ¿no? Cuando exponen cuál era el asunto de Demetrio y otros que se dedicaban a elaborar estatuas, templos de la diosa Diana, tenían contra Pablo y otros eh, un tema porque estaban afectando su negocio. Entonces, el encargado, el que dirigía, el secretario, por así decir, la asamblea de aquella ciudad, les dijo, pero esos son asuntos de individuos. ¿Por qué no presentan sus alegatos? Tienen los procónsules, es decir, vayan a un tribunal y resuelvan su asunto de índole personal entre ustedes. Y si hubiera un problema que compete a la ciudad, que tiene que ver con nuestra ciudad, lo resolveremos en asamblea legítima. En ese pasaje, Johnny, ahora se me viene una claridad. De pronto, Jesús está diciendo, voy a establecer mi asamblea. Y no está hablando en términos de una sinagoga para convocarlo solamente al estudio de la palabra o el templo que era el centro religioso y el culto para ofrecer los sacrificios. Él dice, voy a establecer mi asamblea. Y el contexto es que la asamblea tiene que trabajar, tiene que resolver, que tratar los asuntos
de la ciudad. Entonces, Johnny, estamos diciendo que hablar del rol de la iglesia en los siete montes es no solamente ver algo que debe acontecer dentro de las cuatro paredes, es algo que va más allá de las cuatro paredes. Bueno, y precisamente es un punto súper importante, porque cuando Jesús habla de eclesía no era una reunión que se hacía una vez a la semana, no era para el sábado o el domingo, era cuando era necesitado, tenían que ser pues los que están listos en cualquier momento para una reunión, o sea, aún de emergencia o no, ¿no? Era diferente en diferentes lugares, pero para nosotros la aplicación, porque eso es el punto mayor, la aplicación para nosotros es que el cumplir con un rol de ser iglesia no es tener un culto el domingo, agregarle el miércoles en la noche. Están en la comunidad, están participando de la vida comunal, no se han retirado de las cosas naturales que están pasando, y que ellos están activamente ejerciendo su ciudadanía. Es algo importante, porque Ajá. Roma tenía muchas cosas no tan buenas, pero podemos decir algo que tenía ciertos preceptos del reino, y quizás por eso duró más que cualquier otro imperio, ¿no? Más que 1000 años. Ellos dieron muchos derechos y responsabilidades a sus ciudadanos. Y era gran cosa, ¿no? Realmente la eclesía se extendía hasta el Senado. El Senado era una extensión de la ciudadanía, de los ciudadanos tomando responsabilidad. Y en Wow. muchos tiempos porque son mil años, más que 1000 años, ¿no? La ciudadanía, mediante esta eclesía, derrocó a lo que era un gobierno, si era demasiado corrupto, fuera de orden. Podemos presenciarlo y presentirlo un poco aún durante la vida del apóstol Pablo, ¿no? Cuando parece que le van a tirar como basura a la cárcel, no les importa, digo, soy ciudadano romano. De repente tienen que, si ustedes recuerdan, tienen que tratarle con mucho más cuidados, porque los derechos de la ciudadanía eran más que eso. Y queremos tomar esa aplicación. El avance de la iglesia no es solo para ser hecho por ministros, ¿no? No es para que sea el pastor y evangelista, misioneros y unos pocos, y el resto están ahí de espectadores, ¿no? Como ir a ver un partido de fútbol, hay las estrellas que juegan, los restos son espectadores. No, el contexto de mi eclesía, yo voy a edificar a mi eclesía, era una activación de toda la comunidad, y eso es la aplicación que queremos darle en este momento, que en la casa de Dios, para un hijo de Dios, no hay vida secular. Eh, Quizás aún en algunas de nuestras conversaciones, Carlos, lo he mencionado, pero vale la pena mencionarlo otra vez si lo hice, que se ha hecho los estudios, sacando las estadísticas de esos estudios. Si un pastor está mirando a su congregación, un máximo de 3% de su congregación jamás va a tener un rol ministerial tradicional. Es decir, un máximo de 3% va a ser o el pastor o pastor de jóvenes, pastor de los niños, pastor de la adoración, aún misioneros. Todo lo que uno puede pensar llegan a un máximo de 3%. Y eso nos da a entender que el 97% no tiene ese rol ministerial tradicional. Pero lo que nosotros estamos diciéndoles es que el 100% tienen un llamado ministerial. Ujú. Y eso entendemos aún de ese pasaje de Mateo. Yo edificaré mi iglesia, tendré activos a todos mis miembros, 100% son ministros, y quizás un máximo de 3% va a ser ministerio de la manera tradicional, digamos, el Ajá. culto, la escuela dominical, quizás un viernes o miércoles en la noche. Y eso es un punto
muy importante para empezar la discusión siguiendo Ujú. esta gran pregunta de cómo se entiende el rol de la iglesia en los 7 montes. Entonces, am, eso, eso es un detalle sumamente importante para nosotros, para los que están escuchando, si son pastores, vale la pena entender que la causa de por qué tanto de una congregación a veces se sienten como eh, eh, espíritu de huérfano, lo que dicen. Yo viajé por muchas naciones y me gustó preguntar a los pastores siempre, ¿cuál es el problema número uno que tú ves en tu congregación? ¿Y cuántas veces escuchaba? Identidad, identidad, hay un espíritu de orfandad, no saben quiénes son, etcétera, 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 porque se los ve que pues están ahí sentados, pero lo que un pastor no entiende es que si no le hemos dado a ellos el valor que les corresponde, si no le hemos dicho que su rol, digamos, de lunes a viernes o sábado es tan importante como el rol del pastor y los ministros en la Ujú. iglesia, digamos, el día domingo, entonces, claro, se sientan como ciudadanos de segunda clase. Wow. No, yo estoy aquí para ayudar, apoyar a mi pastor, a los ministros, para darles mi diezmo, para orar por ellos. Y no es que les digo que no hagan eso, pero eso no es el límite de su participación, porque si el 97% no tiene un rol primario en lo que es la iglesia, en las 4 paredes de la iglesia, se entiende que donde tiene que funcionar es en estos, lo que llamamos los otros montes, los otros 6 montes. Ese es el monte de religión, ¿no? Hay 7 montes para repetirles, por si Claro. acaso, si primera Pero vez están escuchando. Pero, Carlos, quiero repetir cuáles son los 7 montes para los ok. que quizás no han escuchado antes de este tema, porque 7 montes son 7 esferas primordiales de la sociedad, los medios de comunicación, la educación, gobierno, economía, familia, artes y entretenimiento, como también el monte de religión. Y la idea es que hemos reconocido, en general, hemos solamente reconocido nuestra misión en el monte de religión, que estamos ahí para convertir almas, y hemos puesto un límite. Y claro, no se puede activar a 100% de la congregación solamente para estar predicando y buscando conversión de almas, pero más bien tiene que haber una manifestación en lo que es la Ujú. sociedad. Eh, Johnny, empezaste con Mateo 16, Mateo 16, y yo estoy tratando de hacer la conexión de Mateo 16 con Mateo 5. Vosotros sois la sal de la tierra, habla de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo, habla del mundo, y el mundo tiene que ver con todo el sistema que está establecido, fundamentos de poder sobre el cual se desarrollan las naciones, los Sí, pueblos, los países, las organizaciones, o cómo estamos organizados los países, y tratando de hacer una conexión. Si la misión es servir, la misión es atender a la tierra para que la tierra, ser la sal significa no se pudra, para que la tierra no se descomponga. Si la misión es ser la luz para disipar las tinieblas del sistema, los 7 montes que tú acabas de mostrar en el gobierno, en las comunicaciones, esto encaja perfectamente, iglesia, y luego dice, las puertas del Hades no prevalecerán, porque nos está hablando que hay una batalla, etcétera, hay una confrontación, pero habla que la iglesia tiene que llevar a cabo ese rol. Entonces, Jesús tiene tanto cuidado, dice, en esta tierra hay que cumplir con un rol. No solamente dice, haremos un templo para meter a todos allí. No, no, él está pensando que hay que alumbrar en el sistema, haremos una sinagoga más grande para que todos los salvos estén allí. No, 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 él está pensando eh, en que hay que llevar la sal a cada área en esta tierra. Entonces, la pregunta es ahora, claro, la iglesia somos llamados para salir y empezar a tomar una responsabilidad como ciudadanos. Ahora la pregunta sería,
¿Y de qué manera? ¿Cómo es que esto acontece? ¿Cómo es que esto va a desarrollarse? ¿Y Bueno, de qué manera encaja, Johnny, esto asociado con, pues la Biblia nos habla que Él ha dado ministerios, no los 5 ministerios o llamado ministerio quíntuple que acabas de decir. Él nos ha dado dones. Dice la palabra que todos hemos sido, a todos se nos ha concedido dones y que debemos ponerlos al servicio. Bueno, Dios no tiene necesidad, no servimos a Dios, es para servir a la comunidad, como lo hacía la iglesia, la asamblea, atendía asuntos de la ciudad, de la comunidad. ¿Cómo se lleva a cabo esto? sí, precisamente cuando tú hablabas de que tenemos que salir, ¿no? Tenemos que recibir una nueva forma de pensar, una paradigma nueva. Tenemos que pensar en, en el mundo como nuestra congregación, Ujú, porque eso es la misión que nos dio Jesús. En vez de solo pensar en nuestra iglesia como nuestra congregación, ujú, el mundo mismo es nuestra congregación. Tú mencionaste los pasajes en su primer mensaje de Jesús, sois la sal del mundo, sois la luz, bueno, la sal de la tierra, la luz del mundo, pero mundo, mundo, mundo. Nos mm, dice que cuando Jesús vino, él miró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, y lloró sobre Jerusalén, que no lo habían aceptado. Y si les es difícil pensar de esa forma, tenemos que aprender a hacerlo, porque Jesús pide, bueno, podemos ver, él pide mediante, vemos la oración que nos comparte David en Salmos capítulo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones, es el Padre diciéndole al Hijo, pídeme y te daré mm, por herencia las naciones, y sabemos que el Hijo le pidió al Padre las naciones, y nosotros también sabemos hacer eso. Entonces, tenemos que ver que Él piensa a nivel de naciones, de mm, ciudades, comunidad. Entonces, al usar la palabra eclesía, nos está ensanchando el ajá, pensamiento, la paradigma, la responsabilidad ah, y el privilegio, y para eso necesitamos activación de 100%, ¿no? Algunos pastores queremos activar a toda la congregación, entonces, pero lo quieren activar solo y crean artificialmente ministerios en la iglesia para que todos tengan donde venir y tiene la gente corriendo y ocupado, a veces gastándoles la unción y el bien que wow, podrían traer a la congregación del mundo, ¿no? Que podrían traer hacia afuera. Y Carlos, tú mencionaste eso de, básicamente estabas hablando de algunas cosas que están en Efesios capítulo 4 y quiero que miremos ahí un momento y demos otra aplicación, porque sí, vamos a tener charlas, conversaciones en el futuro acerca de cada monte, ¿no? ujú, ¿Cómo se avanza el reino de Dios en el monte de las comunicaciones? ¿Cómo se avanza el reino de Dios en el monte de los medios? ¿Cómo se avanza el reino de Dios en el monte de la economía? Porque hay una estrategia por monte, podemos ujú, decir, ¿no? Eso hemos aprendido, tenemos así es. libros, material, etcétera, etcétera. Para hoy día no estamos entrando en eso, estamos eh, creo que nuestra intención aquí, Carlos, es con esa pregunta, es suficientemente ensanchar el pensamiento, nuestro espíritu, a pensar de la forma como estaba pensando Jesús, porque antes de entrar a Efesios capítulo 4, que vamos a leer en un momento, uno tiene que pensar en esa parte, las puertas del infierno o las puertas del Hades. ¿Qué significa eso? Es el lugar donde Satanás está haciendo más daño. Ujú, Y las puertas del Hades no están en la iglesia. Las puertas del Hades, podemos correcto. decir, pensarlo a nivel global, quizás Hollywood, ¿no? Hay Monte de los Artes y Entretenimiento donde sacan algunas películas decentes, pero más sale indecencia, violencia, ocultismo, hechicería, y sabemos que de cierta forma tiene una puerta del infierno ahí, tiene una puerta Wow. del infierno en Wall Street, pero tenemos en cada nación, las naciones de donde están ustedes, la audiencia también, ustedes saben quizás el lugar
fuerte del enemigo, ¿no? Pero están fuera de la iglesia, así que si solo tenemos participación, si solo tenemos ministerio en la iglesia, no somos la respuesta a las puertas del Hades. Totalmente. No teniendo un culto largo de adoración y alabanza, Por más grande que sea la congregación, que no importa, eso es bueno tenerlo, qué bien, pero tenemos que más pensar a la iglesia como un volcán, ¿no? Un volcán que tiene un rol más allá, digamos un volcán pensando de manera positiva. Un volcán cuando se activa es para que salgan piedras encendidas, es para que salgan las piedras de lava y que ese fuego salga fuera. Entonces queremos pensar en la iglesia como el templo, digamos, el templo, la sinagoga donde están su lugar de 4 paredes, pensarlo como un lugar de sí, donde nos reunimos y está bien reunirnos los domingos y encontrar el fuego de Dios, pero que el pastor o el que predica, la pastora, apóstol, el profeta, los que están dando la palabra, estén despertando este fuego, sabiendo que la misión es la tierra y el mundo, y que con eso nosotros salgamos, la congregación salga como piedras encendidas del lunes, viernes, sábado, digamos, y ahí es donde las puertas del Hades están. Las puertas del Hades están ahí afuera y nosotros llevando la presencia, llevando la gloria, llevando la unción, empezamos a ver una detención, un cierre de esas puertas del infierno. Así que vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Y vamos a leer primero versículo 1, Carlos. Yo pues, preso en el Espíritu, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, ¿qué cosa quiero sacar de ese primer versículo? Es que nos habla de la vocación con la cual fuimos llamados. Una vocación es algo que se tiene que hacer. No estamos así, no tenemos excusa para solo ser espectador, de solo ir a la iglesia el domingo y estar ahí sentado y qué bien y salir como si fuimos a un partido de fútbol. Eso espectadores. Sí, espectadores. No puede ser. Somos personas de vocación. Y vamos a leer un pasaje, un momento ahí en ese mismo capítulo que nos confirma que no está hablando solamente que los pastores son los que tienen vocación, no es para todos. Y verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros. Si usted está escuchando, si usted es creyente, tú tienes tu participación, tienes tu vocación que Él te ha dado. Y claro, solo 3% máximo será lo que ya se llama ministerio tradicional, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Él escoge. Por lo cual dice ese versículo 8 ahora, subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Que lo que estamos entendiendo hasta ahora nos está diciendo a todos, tienes vocación, yo les he dado a cada uno y son dones. Puede ser, y ese don, no solo los dones hablados en 1 Corintios 9, 12, hay algunas otras cosas en 9 también. No es solo eso, no es solo don de sanidad, pero son cómo cómo participar como sal y luz en las áreas, las esferas primordiales de la sociedad, ¿no? Hay algunos que tienen, algunos que están escuchando, quizás tú eres un creyente fuerte y vas a la iglesia, nunca estás ahí predicando ni enseñando del púlpito, pero digamos de lunes a viernes tú tienes un don de Él, un don en el área, digamos, de la economía,
tú eres una persona que Dios te da ideas y tú tienes muchos que trabajan, muchos empleados y estás siendo prosperado por Dios y es porque hay un don ahí que él te ha dado. Bueno, vamos a seguir mirando. Versículo 11 de Efesios 4. Y él Ajá. mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, esa palabra perfeccionar es una palabra que esa palabra perfeccionar significa madurar. Entonces, queremos entender esto y vamos a hablar de esto, lo que se llama los ministerios quíntuples, los 5 ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que el rol de ellos no es que ellos toman todo el tiempo y que a ellos les corresponde los únicos que tienen protagonismo, porque la idea casi que ha corrido, con la cual ha corrido mucho de la iglesia. Bueno, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tienen protagonismo. Yo no soy uno, entonces yo aquí estoy de forma pasiva. No, ellos están para perfeccionar, madurar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, lo que les estoy diciendo, nueva idea para muchos, la obra del ministerio no es solo lo que pasa en la iglesia, porque solo son 1, 2, 3 personas, ¿no? Que por semana quizás que están haciendo eso y no es posible que estemos con 99.9% de la congregación sin tener protagonismo. Ellos están, los profetas, apóstoles y profetas están ahí y pastores están ahí para equipar otro lugar en la Biblia, para equipar a los santos para la obra del ministerio, especialmente en una versión original, equipar a los santos para la obra del ministerio. Ahora queremos pensar, la obra del ministerio es el lunes a viernes en la sociedad. Ahora, queremos, Carlos, tomar un poco de tiempo para hablar de este apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro y verlos en otro contexto. Ahora, algunos que están escuchando quizás están muy común para ustedes saber del ministerio quíntuple, se los ha predicado en su iglesia y usted sabe de eso, y quizás otros no importa, les va a valer la pena escuchar esta parte de todas maneras. Es que tenemos que empezar a aprender a pensar en lo que son llamados los ministerios quíntuple, los 5 ministerios, de forma de cómo deben funcionar fuera de las 4 paredes de la iglesia y cuál podría ser su monte. Y, por ejemplo, yo he enseñado esto en lugares, el rol de apóstol, hay un rol de apóstol para cierto monte, y ese monte es el monte de gobierno, porque el apóstol, aún en la iglesia, en lo que es el monte religión, es una posición gubernamental, ¿no? Según Jesús mismo, yo edificaré mi iglesia sobre la base de apóstoles primeros y profetas. Entonces, apóstoles y profetas, nosotros hemos corrido con la idea de pastores como piedra cuadrangular de esto, pero eso no fue el plan de Dios descrito por pasajes bíblicos que hemos leído. Entonces, Pablo nos enseña acerca del apóstol cuando él dice, yo soy apóstol porque tengo, y cuando él da qué cosas le dan validez como apóstol, es que ha sufrido, es que ha sido humilde, que ha sido un apóstol. Perseguido, azotado, Sí, encarcelado. es uno va con Jesús. Jesús dijo, yo vine para servir, no para reinar, a pesar de ser el rey. El Hijo del Hombre vino para servir. La gente, ¿what? Tú eres Dios. El Hijo, pero si Dios viene a servir, imagínese su líder más fuerte, ¿qué va a ser? El apóstol es para servir, no para reinar tampoco. Sí, Y la palabra ministerio, Johnny, es servicio sí, para la obra, o sea, para el servicio. Cuando dice para a fin de perfeccionar a los santos para que lleven a cabo una obra de servicio.
y con el concepto que acabamos de dar de iglesia, no es servir dentro de la vida de la iglesia, en el aspecto del cúltico, es servicio, pues, como sal de la tierra, en la tierra, y como luz del mundo en el sistema. Jesús siempre estaba diciendo que hay que servir al Eso. mundo. Y ese es el rol del monte de gobierno. Tú sabes, Carlos, Mm, en gobierno, si uno piensa, quiero ir a estar en gobierno porque quiero mandar, bueno, estás básicamente equivocado. fuera de Fuera orden. Es porque quieres servir, ¿no? Es así. igual, aún en la iglesia, cuando es tradicional, yo quiero ser un apóstol, quiero mandar a la gente. No, es para que tú seas el que echa su vida, que pone su vida, lays down his life, que es la palabra que estoy buscando en español, que da su vida, ¿no? El que da su vida más que cualquiera, el que está dispuesto a ser el más humilde, es ese rol. Pero entonces queremos dar la aplicación de cómo conectamos el ministerio quíntuple con los montes. Entonces, el rol de gubernamental es un rol apostólico. Ahora, no te estamos diciendo que tienes el título de apóstol, porque el título de apóstol no te sirve de nada en el mundo. Tú vayas y si yo soy el candidato y soy apóstol, esto va a ser rara vez cuando te aceptan, porque no es un título, es una descripción de tu rol, ¿no? Es un rol gubernamental y que tienes, si de veramente estás llamado de Dios para ese monte, y él sabe que es un rol difícil porque, claro, el enemigo está ahí con una corrupción tremenda. Entonces, él ha desplegado ángeles en cantidad para ayudarte en tu rol. Y necesitamos gente, digamos, desde presidente hasta asesores, hasta todo nivel, ¿no? Alcaldes, concilios, senadores, no solo posiciones altos, pero hay 10 miles de posiciones gubernamentales en cada nación. Entonces, vamos al próximo, porque en el futuro sí vamos a hablarles más Cuando hablemos monte por monte y de acuerdo al esquema que tenemos, donde tenemos un cuadro donde hablamos de cada uno de los montes, también hablamos de cada uno de los ministerios que deben operar y profundizamos. Pero hoy, es, Johnny, dando un direccionamiento para entender el rol y cómo estos ministerios o estos servicios, porque que quede claro para los amigos que nos escuchan, nosotros creemos en los 5 ministerios, que son 5 servicios, y está Johnny hablando de cada uno de estos servicios, el servicio o ministerio apostólico, y dice es para gobierno. Y gobierno es servir, claro, son servidores públicos. eso. Y Carlos, la razón también por dar esta enseñanza es porque muchos que están en una iglesia donde reciben a lo que es profético, quizás han recibido palabra profética, quizás Dios mismo le ha dicho, quizás tú eres una persona 40, 50 años, dices, wow, el Señor me habló hace años por palabra profética, me lo confirmó que soy apóstol, pero nada se abre. Y usted está pensando, nada se abre en la iglesia. Es que quizás Dios tiene un rol de servicio en el monte de gobierno. Por eso, con esta nueva paradigma, cambia todo, ¿no? Entonces, vamos al próximo, porque apóstol menciona primero, ahora profetas. ¿Quién podrían ser profetas de esto, de los montes, no? Y el Señor me habló de esto hace años también, que hay 2 montes, y vamos a explicarlo. El monte de los artes y entretenimiento, como también el monte de la economía, que son montes que para avanzar fuerte en cada monte, tú tienes que tener un don profético, o puedes ser considerado profeta, no el título de profeta, pero ahora me explico, lo voy a explicar de esa forma. Los que tienen más elogios, los que avanzan más en lo que es artes, entretenimiento, deportes, las cosas de creatividad, son pues eso, los que tienen una creatividad avanzada. Eso significa ven cosas que otros no ven.
Ujú. tienen música, escuchan cosas que otros no, y después lo salen, la gente dice, ¡wow! Y lo aplauden, sea si uno es director de cine o tiene su música, o es chef y su comida es que ha visto, ha sentido, tiene estos dones creativos que se conectan con lo que es lo profético, ¿no? Un ejemplo hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, durante el tabernáculo, cuando Dios lo está dando todos los órdenes a Moisés, cómo se debe edificar todo. Hay una lista larga para Wow. un siervo, Bezalel, que Besalalel, Besalalel. Sí, sí. eh, este, este varón dice, ungido, lleno del Espíritu Santo, y él era el encargado, básicamente el ministro de artes y entretenimiento para el tabernáculo, y su rol era que hagan las cosas, y el Señor le decía, y esto lo hará para que sea hermoso, hermosura y fragancia, cosas de la creatividad. Dios quería que eso esté en el tabernáculo. Entonces sí, hay una aplicación en, en la iglesia también para eso, pero es un llamado ahí. Entonces, si tú tienes un don creativo, quieres avanzar más, va a avanzar más si hay activación profética y si tú entiendes que viene esa forma. Lo mismo, monte la economía, Carlos. Monte la economía. La Biblia nos dice que Él cuenta que Dios da sus secretos a sus siervos, los amigos. Bueno, y después nos dice, a sus amigos da secretos, pero a sus siervos, los profetas, según de Crónicas 20:20, escucha a Dios, confía en Dios. Y sí, cierta cosa buena, pero dice, escucha a sus profetas y serás prosperado. Y uno dice, wow, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Porque el don profético es para ver, otra vez, ver lo que otros no ven. Es como un águila que ve cosas que otros no ven, ve cosas de lejos. Entonces, el ejemplo bíblico, José en el Antiguo Testamento, llega a ser ministro de la economía de Egipto, que se queda ahí desde los 30 años hasta los 110, 80 años, él queda encargado ministro de economía de Egipto y recibe soluciones de Dios para contrarrestar a la hambruna que vendría. La Biblia dice, y todas las naciones vinieron a José, vinieron a él, no porque estaba en la iglesia profetizando sobre la gente. Ven, estamos cambiando. No es que José estaba en el púlpito el domingo, a ver, hermano, así dice el Señor. Está bien hacer eso, pero queremos ver otra manifestación y a otro nivel, porque no solo era un don pequeño, era un don grandísimo que le puso en posición para ser uno que rige, ¿no? Él no era el faraón, pero por su habilidad de ver cosas que otros no podrían ver. Entonces, para entenderlo bien para los que están escuchando, quizás tú has recibido palabra, Dios te ha dicho, quizás con voz audible, que tú eres profeta, pero no te sale, no hay apertura en la iglesia. O, o quizás, Johnny, esté esperando recibir alguna revelación para predecir algo y Sí, aparecen muchos para predecir, pensando que ser un profeta es un asunto de predecir, qué sé yo, algo que va a acontecer y casi siempre está asociado a predecir algún castigo de Dios, algún fenómeno y aparecen, pero no, a mí ahora esto me está moviendo porque dice que lo he llenado de mi espíritu para que crea todas estas cosas por Bezalel. Y Bezalel fue el que diseñó, y claro, Dios dice, lo he llenado de mi espíritu para que haga diseños, engaste en oro, en plata, en piedra, en madera, impresionante. Y con respecto, obviamente, a José, de pronto dice que José, el faraón, dijo, encontraremos a otro en quien esté el espíritu de Dios. O sea, no había quien le compita a José, pero no profetizando el futuro, sino trayendo soluciones y veía, porque él podía tener la capacidad de poder ver cosas para poder, claro, en la Biblia está los relatos del momento de los 7 vacas gordas y las 7 flacas, pero 80 años, es decir, muchas cosas
que él trajo para poder llevar. Qué manera tan práctica de ver el uso de estos ministerios, porque de pronto ahora en la iglesia local, ahí dentro de los cuatro, uy, ¿qué hacemos con tantos ministerios? No, mejor los anulamos. Ya, y hay una corriente de, ya no funcionan más estos dones o estos servicios, estos ministerios, solamente el pastoral para atender la iglesia, o bueno, también el maestro o tal vez el evangelista, pero esta es la manera más práctica. Vamos hacia un servicio, la obra del ministerio, a servir conforme la misma línea. Os envío al mundo, dijo. Bueno, Johnny, me gustaría seguir. Y los otros, evangelista, pastor, maestro. Vamos dando mientras hablabas, me viene a la mente el ejemplo mismo de José, dándole un poco más a esto de la economía, ¿no? Que José empezó si ustedes van a Génesis y leen el relato, él era ovejero, ¿no? Él era pastor de ovejas, el del redil, ese era su lugar. Su papá lo envía a ver a sus hermanos y ustedes saben la situación, termina él termina pues por sus hermanos le tienen celos, etcétera, etcétera. Pero vemos que él empieza en el redil, pero su llamado es a otro nivel, es a nivel nacional, transnacional, y siempre, ¿qué forma, cómo es que progresaba? ¿Tuvo que irse primero a Harvard o algo así? No, fue base a su don de sueños, sus sueños. Desde los 17 años, su sueño de que él estaba en una posición de reinar y termina pues a los 30 cumpliendo con eso, pero después o él recibiendo sueños o él interpretando sueños, el avance completo era mediante ese don. Entonces nosotros tenemos que cambiar ese paradigma que pone una restricción en este don de profecía y don profético que ocurre en el templo nomás. No, es un don para la eclesía, no el templo, pero la eclesía. Para la comunidad, y vemos el corazón y la compasión de Dios, no solo de que Él diga, Faraón, si te conviertas, yo te doy cuál la solución de Dios. No, es una manifestación de la bondad de Dios mediante eso. Ok, ahora mencionaste, sí, el próximo. Estamos con ahora el evangelista. Y el evangelista, pues la palabra evangelista viene de la palabra evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Entonces, un evangelista es un bon novista, no, uno que hace eso. Entonces, la aplicación es medios de comunicación. Es decir, si quizás tú has recibido ese llamado, confirmación que tú eres un evangelista, pero tú tratas de convertir a la gente y no te sale, no sientes unción y estás ya, muchos años han pasado, no sé por qué me dieron esa palabra, quizás tu llamado es el monte de los medios de comunicación, que a ti te corresponde ser una persona que trae buenas nuevas, que trae, claro, las mejores nuevas siempre son Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, etcétera, etcétera, salvación. Pero ese es el mensaje, es el llamado, digamos, del pastor, del apóstol que dirige a la iglesia. Y nosotros tenemos que ver, Isaías habla de cuán hermosos sobre los montes son los pies de los que traen buenas nuevas, anunciando paz. No era solo los que anuncian que Cristo salva, pero son anunciadores de bien, de paz. Estamos cerca, Filipenses capítulo 4, el mismo apóstol Pablo habla y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ya claro, necesitamos reporteros en los medios que son verdaderos porque son mentirosos muchas veces, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Ahora, vaya pensando en eso como un llamado suyo, si Dios lo pone en los medios de comunicación, porque uno piensa, un evangelista es uno que siempre le está retando a uno que se convierta. No, evangelista es uno que desata buenas cosas, cosas nobles, buenas, e incluso, por si acaso, si no lo hemos entendido, el resto del verso dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, aquí dicen eso, pensar, pero podemos decir en eso, publicar. Y ahora,
wow, cómo el Señor ha abierto para nosotros mediante los medios sociales, ¿no? Ujú. Donde antes, por ejemplo, en los Estados Unidos había ABCs, ABC, CBS, NBC, 3 canales de noticias y nadie más hacía nada. Y si ellos nos engañan, bueno, todos quedamos engañados, pero ahora hay 1.000 plataformas, ¿no? 1.000.000 de plataformas. Y según el seguimiento que uno tiene, ¿no? Cuando uno está Sí. ahí, y entonces podemos ver que quizás para algunos que están ahí, que el llamado evangelístico es que Dios le está diciendo, quizás tú tienes un don para escribir y ponerlo en medio social o en periódico, en cualquier forma, ¿no? En medios de comunicación. Tú estás ahí para contrarrestar ese espíritu de malas nuevas, de chismosería y mentiras que tiene el enemigo, según el nivel de gracia que el Señor le da, porque es un don, es algo que lo está dando una unción para poder contrarrestar el negativismo, como digo, ese es el ambiente de Satanás, el ambiente del infierno es un ambiente de malas nuevas, el ambiente del cielo, ambiente de buenas nuevas. En el cielo, cada persona que se convierte lo anuncian, lo celebran. No Mm, dicen nada de la persona que muere. Ahí en el mm, cielo no tienen un testimonial, wow, ayer ujú. murió eh, tal y cual de drogas. No anuncian malas nuevas. El sistema del cielo es dar buenas nuevas, afirmar a las personas. Vamos a explicar más de eso cuando Así. entramos en detalle ese monte, pero queremos que vayan pensando, cambiando paradigma. ¡Wow! Yo soy evangelista, pero soy para eso. Y Dios le va a prosperar y lo va a avanzar según usted entiende que eso es su llamado, ¿no? Ujú. Ah, Ustedes saben que las plataformas que crecen, digamos, en el mundo son los que desatan mucho temor o los que desatan mucha esperanza. Y nosotros queremos ser los que desatamos esperanza en medio de todo. Claro, esa esperanza siempre está anclada en Jesucristo, pero nos dice, mira, si tú puedes dar un buen informe, si tú puedes de cualquier cosa noble, digno de alabanza, esa información en otras palabras, si tú Totalmente. sabes de alguien que ha rescatado a alguien se iba a ahogar, lo rescató, etcétera, y es algo que levanta uno, ponle en Ujú. tu plataforma y Dios dice, tú estás avanzando mi reino en tu monte, digamos. Cuánta necesidad de los evangelistas en los medios de comunicación dentro de esta perspectiva, porque Johnny, hoy es fácil darnos cuenta que hay plataformas del temor, plataformas que todo lo que sacan es para causar temor en la gente, pero necesitamos las plataformas que traen un Sí, mensaje de esperanza, y esas son las buenas nuevas. Pero, amigo, tú que nos estás escuchando y de repente te profetizaron un llamado como evangelista y estás esperando cuándo hago mi primera campaña o mi cruzada en un estadio, pues hoy la revelación, la obra del ministerio está siendo perfeccionado, tienes una vocación, tienes un llamado. El rol de la iglesia en los 7 montes es que tú como evangelista vayas a los medios de comunicación y empieces a llevar como Dios te muestre. Eres experto comunicando a través de manera escrita, narrando noticias, cómo Dios te lleve y que se abran las puertas. Gracias, Johnny. no, esto puede ser hablando de campaña, esto puede ser tu plataforma de campaña. Ustedes seguro saben, ¿no? Pero quizás el ejemplo que les voy a dar no lo han pensado como ministerio, pero a Elizabeth, mi esposa, le gusta encontrar en TikTok, ¿no? Buenos informes Ya, buscando. Y es como hay los algoritmos, ¿no? Cuando ellos saben que quieren que quieres sí. buenas, te siguen enviando más de eso, ¿no? Entonces, y, Sí. y en eso es lo bueno, y en eso, ayer creo que tuvimos un muchacho de 16 años y él quiere, mire, dice, y él empieza a predicar.
Pero diciendo, mire, les voy a decir honestamente que si tú no tienes una relación con Dios, entonces puedes, sí, parte de eso es dar según el rol, según la unción que Dios te da. Entonces, Él no está esperando que alguien pague para una campaña evangelística. Él está avanzando y miles lo están escuchando. Entonces, tenemos que reconocer, sí, es una... ¿Cuánto hemos perdido al no reconocer a los medios de comunicación como plataformas para los hijos e hijas de Dios, ¿no? Ujú. Bueno, ok, Carlos, creo que faltan dos más, porque el Pastores y maestros, claro. pastor, ahora, vamos, ¿qué cosa es un pastor de los 7 montes? En vez de, sí, pastor normal, usted lo sabe, pastor se tiene la costumbre que él es el líder de una iglesia, pero hay un contexto en los 7 montes que va con el monte de familia. Cada uno de estos va con un monte, no el monte de los medios de comunicación, el otro. Monte de la familia. El monte de la familia compuesto por personas que tienen llamado para sanar a personas heridos de, bueno, puede ser heridas físicas. Si eres un médico, una enfermera, cirujano, eso es todo parte del monte de la familia y tú estás en esa área reconocido por el Señor como un pastor, porque un pastor es uno que atiende a ovejas, ¿no? Eso es la idea, sanando heridas, sanando corazones, sanando emociones, y entonces, especialmente una palabra para mujeres, estás en una iglesia, una denominación donde no aceptan a mujeres como pastores, Ujú. y sabemos que las mujeres son los mejores para atender a corazones, realmente eh, Total. con más discernimiento, con más ternura. Un amor Eh, maternal por cuidar la vida de la gente, de las personas. Eso. Y a veces ignoramos, por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos los servicios sociales, ¿no? Atención para familias, cuando hay algo que fuera, problemas que ocurren en la familia, a veces tienen que sacarle un miembro de la familia y Ujú. etcétera, etcétera. Pero hijos de Dios no han tenido la costumbre de reconocer eso como una plataforma misionera, ¿no? Dicen, bueno, no, yo he sido profetizado, pastor, sigo tratando. Primeramente trataste 10 diferentes iglesias, meterte para hacer ministerio en tu iglesia, después empezaste tu pequeño grupito y no te sale, y no te sale, no te sale. Quizás tu llamado está en este monte, pero de otra forma, o de consejero, o algo, como digo, tiene que ver con la medicina, de sanar, Ujú. pero también puedes ser una persona que trabaja por los servicios sociales que atienden a familias, para que muchas veces, por ejemplo, en los Estados Unidos, hasta que llegan a la iglesia, las familias, primeramente cuando hay problemas serios, el gobierno es lo que se mete, pero gente que está ahí muchas veces son gente, como digo, ni conoce a Cristo. Y Ujú. ellos están ahí un rol pastoral, digamos, cuando nos corresponde a nosotros estar en esa Así posición. es. Aquí también hay jueces que tienen un rol de familia. Un juez tiene la responsabilidad y el privilegio, o digamos, si es privilegio, sí, autoridad para decretar sobre familias, digamos, si un joven de 15, 16 años ha tomado drogas y lo agarran, lo apresan y viene y está delante del juez, el juez tiene esa autoridad para decretar, mira, tú vas a servir 2 años o no en la prisión de mayores, pero en la prisión de jóvenes, o le puede decir, mira, vamos a darte 6 meses, o le puede decir, vamos a darte probation. Eso significa solo que estás bajo alerta, que si haces otra cosa vas a la... pero también puede decirle, y hemos escuchado, hay jueces que dicen, hijo, si te doy misericordia, ¿qué vas a hacer con eso? Y él tiene la oportunidad de decir, mira, yo sé que he hecho mal, pero me estoy metiendo en estudios y he tenido un problema con alcohol y entonces me he sanado. Entonces, mira, ¿dónde debe estar un hijo de Dios como pastor o pastora? Ahí, personas que están tomando esas decisiones
Por eso tenemos plataformas ministeriales en los 7 montes para todos. Por eso 100% Wow. necesitan Andad estar. dignos de la vocación. Habéis Eso. sido llamados dignos de la vocación. Y esa carta no es para los pastores solamente, es para todos los creyentes. Dice a la iglesia, a los hijos de Dios. Y Ujú. Carlos, con eso, lo que acaba de decir, entonces queremos, sí, recomendar a la persona que no es pastor saber eso. Quizás Dios lo llama pastor, no para que lleves el título, para que lleves ese ministerio, pero como pastores también sepa redirigir a su congregación en esa Sí, dirección y decirles, mira, yo no veía eso antes. Los primeros 7 años de mi pastorado, yo no sabía pensar de esa forma. Por eso es el ministerio que tenemos es para ayudarnos a entender cómo se reconoce dónde debe tener ujú, participación la eclesía para detener a las puertas del Hades. Y para cerrar, el último, maestros, ¿no? Es maestros. el dedo pequeño, los maestros. Y quizás uno ha intentado solamente servir en la casa de Dios, escuela dominical los domingos, pero quizás se lo han cerrado la puerta o no sientes la unción, pero tú tienes un don de enseñar, don de maestro o maestra, te dices, wow, tengo un don, pero no sé dónde. Bueno, quizás Dios lo está llamando al sistema educativo, ¿no? Ese es el monte de educación, que tú seas una persona que tenga participación ahí, que avance el reino ahí, que sea sal y luz ahí, sea como profesor, profesora, maestro, maestra, o que desarrolle currículum eh, que tiene más luz, digamos, que tenga más unción. Entonces, cuando cambiamos la mentalidad y decimos, wow, el mundo entero es nuestra congregación y yo soy ministro, como Carlos acaba de decir, es para todos, hay un don para todos, todos tenemos vocación, todos tenemos don, hemos sido ungidos para algo, es el ejemplo que dio Jesús varias veces, a los de talento dijo Dios 5-1, 2-1, Sí. uno a otro, no dijo, y a otros, pero a la mayoría dio 0. No da No, 0. Él no hay no da 0 talento, y no da 0 unción. Todos tienen y queremos que esa activación sea una realidad en todo, en toda iglesia, ¿no? En todo templo, para que nosotros de verasmente seamos la eclesía de nuestro Señor Jesucristo. vocación. La carta Pablo la empieza y dice a los santos y fieles que están en Éfeso. Los santos son todos los creyentes. Ahora, obviamente, hablando acerca del rol de los ministerios que tienen que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a los fieles para la obra del ministerio, y esa obra del ministerio, en ese contexto, está hablando a través de esos ministerios, de esos servicios. Eh, Johnny, el rol de la iglesia. La iglesia con mucho amor, vamos a decirlo, ¿no? Creo que el mundo está como está porque la iglesia no ha despertado a cumplir con su rol de servir. Al contrario, hemos visto que en ocasiones hay quienes por tener un ministerio, un don que Dios le ha dado, una unción que Dios le ha dado, lo ha usado de repente más para algo propio, personal, pero dice que todos hemos sido convocados, todos, 100% somos ministros de Dios a causa de la vocación, todos tenemos una gracia, que es decir, favor de Dios, y finalmente, pues todos tenemos dones, como tú decías, de repente a unos le dio más de uno, pero todos, no hay uno que no tenga un don. Y bien dice Pedro, ¿no? Cada uno conforme el don que ha recibido, póngalo al servicio de los demás. Servir a los demás. Eso precisamente, Carlos. Y hay otro pasaje de la Biblia
que dice, y quizás tú me corrijas aquí, Carlos, si no lo digo bien, que no despreciemos el día de los empiezos pequeños, Ujú. despise not, Pequeños comienzos, ya. de los pequeños comienzos. ¿Por qué digo eso? Porque a veces por tratar de pensar muy grande, no damos valor al comienzo pequeño, ¿no? Ajá. Y tenemos que, si Dios nos llama a uno de estos montes, no tenemos que siempre ser el número uno o buscar ser el número uno, nos frustramos. Ujú. Si Dios te llama al monte gobierno, a lo mejor no eres llamado al presidente, alguien sí, pero hay muchas otras posiciones. Incluso el monte gobierno, si quizás tú eres alguien ahí dice, bueno, Dios me ha hablado que tengo un llamado a monte gobierno, pero tengo 56 años y nunca he tenido ciencia política, algo, y lo único que hago yo es, yo sé cocinar muy bien. Bueno, quizás Dios te está llamando para ser cocinera de alguna persona de influencia en el monte gobierno, para traer esa presencia del rey al monte. Entonces tenemos que abrir nuestro pensamiento y entender Nehemías era copero del rey eso. y eso le dio acceso al hombre más importante del reino y en un momento le contó una realidad y le dijo, ok, vaya y restaure la ciudad, restaure los muros y llegó finalmente a ser el gobernador de Jerusalén. Pero ¿cuál era su rol? Copero del rey. Qué interesante. Tremendo, tremendo ejemplo, ¿no? Sabemos que aún Moisés, Dios le dice, le da a Moisés un llamado grande, y Moisés, ¿con qué? Yo soy tartamudo, tengo más que 80 años, ¿y qué es lo que tiene? Bueno, yo tengo una vara, bueno, vamos usando tu vara. El Señor le dijo, tira esa vara, se vuelve en culebra, bueno, y se vuelve sobrenatural su palito. Mm, Cada uno de ustedes tiene un palito que Dios lo puede hacer amén. sobrenatural y puede abrir camino. Y eso es lo que estamos diciendo, como terminar hoy día, yo sé. Jesús, bendito sea su nombre, no puede haberse equivocado. Jesús, él vino por el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Jesús nos envió al mundo. Guárdalos del mal, pero los envío al mundo como tú me enviaste. Hoy nos queda claro. Hoy nos queda claro. Estamos aquí y estamos enviados a servir, no al pecado, pero a servir en la sociedad. Y cada una de estos dones, estas unciones, esta gracia para poder desarrollarlo en cada uno de los montes. Entonces, gracias, Johnny, decirles a nuestros amigos que hay un llamado para todos, absolutamente para todos. Todos somos llamados, hay un ministerio, hay un servicio que tenemos que cumplir, no solamente dentro, dejen al 3% de lo que tengan que hacer dentro de las actividades de la organización de la iglesia, de la comunidad de fe, pero la eclesía está afuera, sirviendo en cada uno de los montes. Una palabra de despedida, Johnny, para terminar esta sesión tan importante. Bueno, precisamente lo que acabas de decir es, queremos pues que veamos la oportunidad que Dios nos está ofreciendo, que el Espíritu Santo nos está brindando aquí, que tengamos participación todos, ¿no? Para Mm, los que son del 97%, mira, mm, se ha activado, levántate y resplandece. eso es. Para los pastores, los 3% que no lo reconocían antes, para los que son los ministerios tradicionales de la iglesia, entienda que tu rol es equipar a los santos para la obra ministerial, para la Ujú. obra en la comunidad, en la ciudad. Eso es tu rol. Entonces, todos necesitamos ese ensanchamiento de pensamiento para entender tanto el derecho, el privilegio y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Gracias, Johnny. Amigos, que Dios les bendiga. Este es su programa, Johnny en los Infiltros. Y hasta pronto. Gracias.
Si disfrutaste este episodio de Johnny Sin Filtros y quieres comprender mejor tu papel como reformador del mundo en los 7 montes de la cultura, descarga el libro gratuito de Johnny y Elizabeth Enlow, Levántate, en nuestra página web www.raizespanol.org.